En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, se está ejecutando el mayor traspaso de riqueza física en la historia moderna de América Latina. No es una teoría, no es una especulación de mercado, son datos duros enterrados en informes técnicos que nadie se molesta en leer. México, el mayor productor de plata del planeta, está siendo vaciado sistemáticamente por entidades extranjeras, mientras el ciudadano promedio discute sobre política superficial. Casi el 75% de las concesiones mineras en territorio mexicano están hoy en manos de capitales canadienses y estadounidenses. Piensa en eso por un segundo. La columna vertebral de la industria tecnológica, energética y financiera del futuro está bajo control externo. El metal que hace posible tu teléfono, los paneles solares de la transición verde y el blindaje contra la inflación mundial está saliendo del país en barcos y camiones, dejando atrás solo polvo, cianuro y una factura social que México pagará con intereses durante el próximo medio siglo. Bienvenidos a la anatomía de una entrega silenciosa. Esto es el Insider Sistémico. Y hoy vamos a desglosar cómo se vende un país sin que su gente se dé cuenta. Para entender la magnitud del desastre, debemos aplicar lo que llamo el marco de las 4 etapas del saqueo sistémico. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia, pero que en el caso de la plata mexicana ha alcanzado una eficiencia quirúrgica. La primera etapa es la invisibilización del activo. Durante décadas, se nos ha dicho que la plata es un metal secundario, un adorno, el hermano pobre del oro, pero los números cuentan una historia radicalmente distinta. La plata es el conductor eléctrico más eficiente que existe. No hay revolución digital sin plata. No hay misiles inteligentes sin plata. No hay futuro eléctrico sin plata. Al mantener el precio artificialmente bajo y la narrativa centrada en otros activos, los grandes fondos de inversión y las mineras transnacionales han podido adquirir derechos de extracción por una fracción de su valor real. Y aquí es donde entra la segunda etapa, la legitimación del despojo. A través de reformas legales que parecen técnicas y aburridas, se han extendido concesiones por 50 y hasta 100 años. Básicamente, se ha hipotecado el subsuelo de las futuras 3 generaciones de mexicanos. ¿El costo para estas empresas? En muchos casos, pagan menos impuestos por hectárea que lo que tú pagas de predial por una casa pequeña. Es un subsidio masivo a la riqueza extranjera, financiado por la soberanía nacional. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Para entender el presente, debemos mirar hacia atrás, al momento exacto de la traición. Hablemos del cambio de reglas de los años 90. Fue el estudio de caso perfecto de cómo un país renuncia a su ventaja estratégica. Antes de las reformas neoliberales agresivas, el Estado mantenía un control estricto sobre quién y cómo podía extraer el tesoro nacional, pero bajo la promesa de inversión extranjera directa y creación de empleos, se abrieron las puertas de par en par. Lo que no te dijeron es que esos empleos son temporales y de alto riesgo, mientras que la riqueza que se extrae es permanente y se fuga a cuentas en Toronto, Vancouver o Nueva York. En la minería moderna, el valor no está en el salario del minero, sino en el mineral que sale de la frontera. Se estima que, en los últimos 20 años, se ha extraído de México más plata que durante los 3 siglos de la colonia española. 3 siglos de riqueza extraídos en 2 décadas. Si eso no te causa un escalofrío en la columna, no estás prestando atención. Pero no nos quedemos en el pasado. Hablemos de la convergencia de datos modernos, porque aquí es donde la situación se vuelve crítica. Estamos entrando en lo que los analistas macroeconómicos llamamos el apretón de suministro. La demanda industrial de plata está explotando debido a la electrificación global. Al mismo tiempo, las reservas de fácil acceso se están agotando. ¿Qué significa esto? Que quien sea dueño de las minas en 2024 será el dueño de la cadena de suministro global en 2030. Actualmente, empresas como Fresnillo PLC, Pan American Silver y First Majestic Silver controlan los yacimientos más ricos del mundo, ubicados en Zacatecas, Chihuahua y Sonora. El dato escalofriante es que, a pesar de que México es el productor número 1, el país no posee una reserva estratégica de plata. No tenemos un respaldo físico para nuestra moneda,
mientras entregamos el metal a cambio de papeles que se devalúan. Es una asimetría lógica brutal. Estamos cambiando riqueza tangible, duradera y esencial por promesas de inversión que se evaporan al primer indicio de crisis económica. Pero, ¿por qué nadie detiene esto? Porque el sistema está diseñado para que la extracción sea más rápida que la supervisión. Las mineras extranjeras operan con presupuestos que superan los de muchos estados de la República. Tienen ejércitos de abogados, cabilderos y, en algunos casos, el control tácito de las zonas donde operan. El gobierno mira hacia otro lado porque las cifras de producción inflan el PIB, dándole una falsa apariencia de crecimiento a una economía que, en realidad, está siendo desangrada de sus activos más valiosos. Y aquí llegamos al punto de no retorno. La plata no es un cultivo que puedas volver a sembrar el próximo año. Una vez que la onza sale del suelo zacatecano y se funde en un lingote con sello extranjero, México ha perdido esa ficha en el tablero geopolítico para siempre. Estamos viendo una transferencia de soberanía encubierta bajo el disfraz de libre mercado. Pero esto no es solo un problema de números. Es un problema de supervivencia económica a largo plazo. Imagina que eres dueño de una gasolinera, pero le das las llaves de los tanques a tu vecino a cambio de que limpie el piso una vez a la semana. Al final del día, tu vecino es el que se hace rico vendiendo el combustible y tú te quedas con un piso limpio y un tanque vacío. Eso es exactamente lo que México está haciendo con su plata. La convergencia de datos nos muestra una anomalía estadística preocupante. Mientras el precio de los insumos sube y la dificultad de extracción aumenta, las ganancias netas reportadas por las matrices extranjeras en sus países de origen han roto récords históricos. ¿Cómo es posible? Por la estructura de costos asimétrica. México pone el recurso, el riesgo ambiental y la mano de obra barata. El extranjero pone el capital y se queda con el 100% de la plusvalía estratégica. Pero cuidado, porque el juego está a punto de volverse mucho más agresivo. En la siguiente fase de este thriller financiero, veremos cómo el cambio en las leyes energéticas globales va a hacer que el control de estas minas sea más valioso que el control del petróleo. Si crees que esto es solo un problema de los mineros en el norte del país, estás equivocado. Esto afecta el valor de tu dinero, la estabilidad de tu economía y el futuro de tus hijos. Porque un país sin recursos propios es un país que vive de rodillas, pidiendo permiso para participar en una economía que él mismo alimentó con su subsuelo. Hasta ahora hemos visto el qué y el cómo, pero para entender el cuándo y el desastre que viene, necesitamos mirar más profundo en las tácticas de mitigación que fallaron y en el plan que los grandes capitales ya tienen preparado para el cierre de esta década. Esto es solo la mitad de la historia. En la segunda parte, revelaremos el plan táctico de mitigación que podría haber salvado al país y por qué los poderes fácticos se aseguraron de que nunca viera la luz. También analizaremos el momento exacto en que México pagará la factura de este descuido, y te aseguro que el precio será mucho más alto de lo que imaginas. Mantén la mirada en los datos, no en las noticias, porque en el juego de la plata, el que no está en la mesa, está en el menú. Continuará. Bienvenidos de nuevo al epicentro del tablero. Si creyeron que la entrega de la soberanía minera era una serie de accidentes burocráticos, prepárense para la disección de la realidad. Lo que estamos presenciando no es una negligencia, es un diseño. ¿Cómo llegamos a este punto? Para entender el desastre actual, debemos aplicar el marco universal de 4 etapas que utilizan los grandes capitales para fagocitar naciones ricas en recursos. Primero, la infiltración normativa. No se llega con tanques, se llega con portafolios. Durante décadas, se redactaron leyes que, bajo el pretexto de la competitividad, despojaron al Estado de su capacidad de reserva. Segundo, la dependencia tecnológica. Se convence al país de que no tiene la capacidad técnica para extraer su propia riqueza, creando una narrativa de necesidad del capital extranjero. Tercero, la extracción de máxima velocidad. Una vez que las concesiones están firmadas, el objetivo es vaciar el subsuelo antes de que el ciclo político cambie. Y cuarto, el abandono de pasivos. Cuando la mina se agota, las empresas se marchan, dejando tras de sí cráteres,
agua contaminada y una economía local devastada. Piénsenlo por un segundo. ¿Por qué México, siendo el líder mundial en producción de plata, no tiene una política de reserva estratégica? La respuesta es un caso de estudio histórico de traición, la regla del cambio de juego. A finales del siglo pasado, mientras el mundo se preparaba para la digitalización, México aceptó acuerdos comerciales que trataban a la plata como un simple commodity o mercancía común en lugar de un metal estratégico para la alta tecnología. Fue el equivalente a vender el diseño de un motor a precio de chatarra. Otros países, como China, hicieron lo opuesto. Cerraron sus fronteras mineras, compraron activos en el extranjero y acumularon. Hoy, China domina la cadena de suministros de paneles solares y semiconductores. México, que tenía el material en su patio trasero, ahora tiene que comprárselos a ellos. Pero aquí es donde los datos modernos convergen en una señal de alerta roja. La plata ya no es solo joyería o inversión, es el sistema nervioso de la transición energética. Cada coche eléctrico, cada red 5G, cada panel fotovoltaico requiere plata. La demanda industrial se está disparando a niveles que la oferta minera no puede cubrir. ¿Y quiénes son los dueños de los grifos que controlan esa oferta en México? Exacto. Empresas cuyas sedes están en Vancouver, Toronto o Denver. Esto nos lleva a una anomalía financiera que nadie menciona en las noticias matutinas: la desvinculación del valor real frente al valor reportado. Mientras México recibe migajas en forma de impuestos mineros, muchas veces eludidos mediante depreciaciones aceleradas, el valor estratégico de ese metal en el mercado de futuros de Londres o Nueva York está sirviendo de colateral para billones de dólares en derivados. Estamos financiando la arquitectura financiera global con nuestro subsuelo, mientras aquí nos peleamos por las migajas del empleo temporal. Pero, ¿había otra opción? Por supuesto que sí. Hablemos del plan táctico de mitigación que los poderes fácticos enterraron. Este plan no requería una nacionalización agresiva al estilo del siglo XX, sino una soberanía inteligente. Consistía en 3 pilares. Primero, la creación de una refinería nacional de metales preciosos. Actualmente, gran parte de la plata mexicana sale como concentrado, una mezcla de tierra y mineral, para ser refinada en el extranjero. México exporta piedras y compra lingotes. Absurdo. Segundo, la implementación de un royalty progresivo vinculado al precio internacional. Si el precio de la plata sube, el beneficio para el pueblo mexicano sube en proporción directa, no se queda estancado en un permiso fijo de hace 20 años. Y tercero, la reserva estratégica de plata física. Imaginen el poder de negociación de México si tuviera una reserva de 1.000 millones de onzas de plata, respaldando su moneda, en lugar de solo depender de papeles emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué no se hizo? Porque el sistema está configurado para que la ganancia inmediata de unos pocos pese más que la supervivencia de las próximas 3 generaciones. Pero el tiempo de las advertencias se está terminando. Estamos entrando en la fase de la factura. México pagará caro este descuido cuando la escasez de plata detenga las cadenas de suministro globales. En ese momento, las potencias extranjeras que controlan las minas en Zacatecas, Durango y Chihuahua no le venderán esa plata a México a precio preferencial. Se la venderán al mejor postor, o peor aún, se la llevarán para alimentar sus propias industrias estratégicas, dejando a la industria nacional en la oscuridad técnica. Esto es un asedio silencioso. Mientras tú escuchas esto, toneladas de plata están cruzando la frontera en camiones y barcos, alejándose para siempre de la economía nacional. La riqueza está fluyendo hacia afuera, dejando un vacío que no se puede llenar con discursos políticos ni con programas sociales temporales. El sistema te dice que esto es progreso, que es inversión extranjera directa. Pero como insider, te digo la verdad pragmática. Es una liquidación por cierre. Es vender las vigas de la casa para pagar la calefacción de una noche. Entonces, ¿qué nos queda? La ventana para recuperar el control se está cerrando y los candados son cada vez más complejos. El marco legal internacional protege a estas corporaciones con tribunales de arbitraje que pueden quebrar a un Estado
si intenta cambiar las reglas del juego. México se encuentra en una encrucijada donde la única salida es una renegociación radical de sus concesiones mineras antes de que el último gramo de alta ley sea succionado de la tierra. Pero para eso se necesita una voluntad política que no esté comprometida con los intereses de las juntas directivas en el extranjero. Observen el precio del metal, observen quiénes compran las acciones de las mineras en la bolsa y, sobre todo, observen el silencio de los medios sobre este tema. La plata es el talón de Aquiles de la economía moderna, y México se lo ha entregado a sus competidores, envuelto en papel de regalo. La factura llegará, y no se pagará con dinero, se pagará con soberanía, con atraso tecnológico y con la amarga comprensión de que tuvimos el tesoro más grande del siglo XXI en nuestras manos y simplemente permitimos que alguien más se lo llevara mientras nosotros mirábamos hacia otro lado. Mantente alerta. El juego es profundo y el subsuelo es solo el principio. Porque en este thriller financiero, cuando el telón caiga, México descubrirá que no era el protagonista de la historia, sino el suministro. Esto es el fin de la transmisión. Los datos están sobre la mesa. Lo que hagas con ellos es tu responsabilidad.